Bienvenidos. Hoy hablamos de Contact, o Contacto en Hispanoamérica, la joya de ciencia ficción que Robert Zemeckis dirigió en 1997. En esta producción, Jodie Foster se pasó semanas hablando sola frente a pantallas azules y marcas invisibles en la pared. Bastante irónico, teniendo en cuenta que interpretaba a una científica obsesionada con entablar comunicación con vida inteligente en el universo, cuando en el set de rodaje no tenía a nadie con quien hablar. Esta atmósfera de pérdida real se intensificó con el fallecimiento de Carl Sagan durante la producción, lo que transformó el rodaje en un tributo urgente a su legado. El resultado es una película bellísima sobre el silencio del cosmos y nuestra necesidad de encontrar un significado en medio de la estática. Pero lo verdaderamente aterrador de esta obra no es su existencialismo, sino que funciona como una profecía. En 1997, el multimillonario S.R. Haden era solo un personaje de ficción excéntrico. Hoy, con Elon Musk y Jeff Bezos decidiendo qué hacemos en el espacio exterior, la película nos deja una pregunta incómoda. ¿El futuro de nuestra especie debe depender de los caprichos de unos salvadores tecnológicos? Contact recaudó más de $170 millones en todo el mundo. Nada mal para una película que cambia la acción de Hollywood por puros debates existenciales. Robert Zemeckis, que venía de coronarse con Forrest Gump, tomó las riendas de un proyecto que había estado estancado en el infierno del desarrollo durante casi una década. La cinta se basa en la novela de Carl Sagan. Sí, el astrofísico que básicamente inventó la divulgación científica moderna. Sagan protegió el proyecto con uñas y dientes para que la física fuera impecable, trabajando codo con los guionistas para representar el viaje espacial sin caer en la fantasía barata. Para resolverlo, acudió a su amigo, el físico Kip Thorne, el asesor científico de Interstellar. Thorne desarrolló las ecuaciones de un agujero de gusano transitable, sentando así las bases de la física moderna en el cine. El reparto cuenta con Jodie Foster como la doctora Ellie Arroway, secundada por Matthew McConaughey, James Woods y John Hurt en el papel del enigmático magnate S.R. Haden. La producción estuvo marcada por la meticulosidad técnica, que disparó el presupuesto, pero valió la pena. La tecnología de ese misterioso dispositivo de transporte se sentía, ya en 1997, como algo que podría ocurrir mañana mismo. Una científica dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre detecta, por fin, una señal proveniente del sistema estelar Vega. La confirmación del mensaje altera los cimientos políticos y religiosos del planeta, convirtiendo su descubrimiento en una carrera geopolítica por quién debe representar a la humanidad en el primer contacto. Las potencias mundiales se disputan una máquina construida con planos alienígenas. Pero el verdadero conflicto nace del escepticismo de la protagonista frente a un mundo que exige certezas absolutas. El peligro no es la invasión, sino la posibilidad de que, al abrir la puerta a lo desconocido, el individuo sea eclipsado por los intereses de quienes financian la llave para cruzarla. El guión de Contact es un acto de equilibrio casi suicida. ¿Cómo se puede convertir la burocracia científica y las audiencias del Congreso en un thriller que te mantiene pegado a la silla? Muy pocas películas logran eso. Sin embargo, si analizamos con profundidad el clímax, la lógica de los visitantes roza el ridículo. ¿Nos estás contando que una civilización con millones de años de ventaja nos obliga a gastar el PIB de medio planeta en una centrifugadora infernal? Para que luego, en el momento de la verdad, el gran encuentro se reduzca a una experiencia íntima que descoloca todas las expectativas. ¿Todo esto no se podía haber solucionado si los alienígenas hubieran enviado las respuestas directamente en lugar de unos planos para hacernos construir una atracción de feria espacial? En la novela, Carl Sagan justificaba todo. El viaje era un test de madurez, el encuentro incluía revelaciones sobre el tejido matemático del universo y había datos de sobra. Pero la película decide extirpar esa lógica científica por un golpe emocional. Zemeckis evita las respuestas fáciles, obligándote a vivir la experiencia a través de la mirada de Ellie. Por eso, cuando la película llega a su último tercio y el guión te coloca en una encrucijada donde la verdad más pura se vuelve indemostrable ante los ojos del mundo, tú estás con el puño en alto al lado de la protagonista. Es una manipulación descarada y genial. Tras pasarse 2 horas entrenándote para ser un escéptico radical, la película te dobla el brazo y te obliga a experimentar lo que se siente al tener fe. Ese famoso plano secuencia inicial, que se aleja de la Tierra para luego terminar en el iris de nuestra protagonista, establece desde el segundo 1 que esta es una película sobre la perspectiva humana frente a la escala cósmica.
Es una dirección que no busca el efectismo, sino la inmersión. El espectador se siente atrapado en el centro de mando, porque Zemeckis encuadra a sus actores rodeados de pantallas, cables y datos, haciendo que la tecnología se sienta como un ecosistema vivo y a ratos asfixiante. La capacidad del director para manejar el peso de los espacios vacíos hace que cuando finalmente ocurre el viaje, el impacto visual sea contenido, casi clínico, obligándonos a mirar lo que la protagonista ve. Jodie Foster es el motor absoluto de esta maquinaria. Su capacidad para transmitir el peso de la soledad intelectual es lo que hace que Ellie Arroway se sienta como una persona de carne y hueso y no como un simple altavoz para las ideas de Carl Sagan. Ella carga en sus ojos con la mirada de quien ha visto algo que nadie más en la Tierra puede comprender. Por otro lado, Matthew McConaughey funciona como el contrapunto perfecto. Está contenido, magnético y destilando ese carisma sureño para interpretar a un teólogo sin sotana que desafía el escepticismo de Ellie. Lo genial de sus interpretaciones no es que se lleven bien o mal, sino cómo el guión utiliza su química para personificar las dos grandes fuerzas de la humanidad, la razón implacable frente a la necesidad de creer. Esa tensión constante, profesional y a ratos íntima, evita que el drama caiga en el culebrón barato y mantiene el debate en todo lo alto. La técnica en Contact no presume de efectos especiales, sino que los integra en la realidad cotidiana. La representación de la máquina se diseñó evitando el brillo del cine de serie B, optando por una estética industrial, fría y pesada. Zemeckis insistió en que el dispositivo no debía parecer mágico, sino construido por manos humanas que no terminan de entender lo que están ensamblando. Incluso el uso del sonido, con ese zumbido constante que muta de frecuencia, cumple la función de inducir una sensación de ansiedad técnica en el espectador. El equipo de efectos de Industrial Light and Magic trabajó a contrarreloj. La tecnología de renderizado de 1997 apenas podía seguir el ritmo de Zemeckis, lo que obligó a los magos de George Lucas a ser extremadamente creativos con los encuadres para ocultar las limitaciones de la época. En su estreno, Contact fue recibida con una división palpable. Por un lado, una crítica que celebraba su madurez temática, y por otro, un público que esperaba la épica de un Independence Day y se encontró con un debate sobre la fe. Lo que hoy resulta innegable es que la película predijo la fascinación moderna por el mecenazgo privado en el espacio. Mientras la NASA representaba la cautela institucional, la figura de S.R. Haden operaba con capital privado bajo sus propias reglas, ajeno a cualquier escrutinio. Este modelo de visionario solitario, que en 1997 era una anomalía fascinante, se ha convertido en nuestra realidad. La película funciona como una radiografía de esa transición, donde el progreso deja de ser un esfuerzo colectivo y se convierte en una propiedad privada. Contact no es una película sobre el descubrimiento de vida alienígena. Es un estudio de campo sobre quién tiene el derecho a poseer la verdad. Sugiere confiar en los salvadores tecnológicos, pero los hechos la traicionan. ¿Sabes qué? Nos pinta al magnate S.R. Haden como el héroe romántico que financia el progreso cuando los gobiernos se rinden. Pero lo que muestra es terrorífico. Un multimillonario que opera en la opacidad y que se guarda un as bajo la manga en el momento más oscuro de la trama, demostrando que quiere conseguir su boleto para la epopeya. ¿Es filantropía o el ego de quien necesita poseer las llaves del universo? Al final, ese sutil e incómodo detalle técnico que se revela en los últimos segundos de metraje y que los comités deciden archivar en secreto, resume la verdadera tragedia de la historia. Los que la habéis visto ya sabéis de qué revelación hablo. Buscábamos una respuesta del universo, pero solo nos encontramos con el reflejo de nuestras propias preguntas. Un desenlace que nos deja con la sospecha de que hay bastante más misterio en cómo actuamos como especie que en el propio universo.